continuación en Mesa de Noticias. Bien, y se los adelantábamos en los titulares. Ayer se conoció un nuevo IMASEC, el del mes de junio, y muchos dicen que ya se está notando este frenazo en la economía. ¿Será tal? ¿Se estará frenando la economía? Dicen que el 2023 se viene aún más duro, no hay respiro, definitivamente. Y bueno, para conversar de este tema es que ya estamos conectados con nuestro columnista Javier Álvarez. ¿Cómo estás, Javier? Hola, hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leslie, Ángela. Aquí estamos bien, iniciando otra jornada laboral con estas noticias que son, podrían No muy auspiciosas. para la gente, claro, no, pero para la gente normal puede ser un poco contradictorio esto que le digan, mire, el IMASEC es 3,7%, pero estamos mal. Porque Sí, uno dice, oye, porque fue bueno, pues fue bueno el porque si uno IMASEC. dijera, quiero firmar un crecimiento a largo plazo de Chile entre 3,7% por los próximos 10 años, yo lo firmo al tiro. ¿Ah? O sea, me encantaría. De hecho, está por sobre el que se denomina el PIB tendencial, que es la capacidad que Chile tiene para crecer en condiciones neutras. ¿Ah? Eso ha ido bajando desde los tiempos en los que nos creíamos los tigres del Asia-Pacífico. Los jaguares. Claro, los jaguares, tipo 6%, y ha ido sistemáticamente cayendo por una serie de factores que ya podremos conversar, pero uno podría decir, bueno, ¿por qué 3,7 es malo? Bueno, porque esto no se trata solo del punto en el que uno está, sino que se trata de ver la tendencia. Y resulta que este número es tan malo como el que nosotros tuvimos en febrero del 2021, o sea, ya hace muchos meses atrás. La economía, digamos, mostró un vigor nunca visto en la recuperación post-pandemia, dado fundamentalmente por esta gran cantidad de liquidez que se vio en el mercado, con los IFE y los retiros, ¿no es cierto?, de los fondos de pensiones. Entonces, claro, esto es como, mira, es como cuando se está acabando una fiesta y ya se acabó el trago y empezó a amanecer. Entonces, ahora viene la paga de la cuenta. Y es así de duro, porque en el fondo la economía ya sufrió este estímulo, en que ya no queda plata en la billetera, digamos, y se genera, ¿no es cierto?, todo un proceso económico de normalización, en que el ministro Marcel ayer lo explicaba muy bien, que decía, mira, los agentes económicos tratan de que esto ocurra de la forma más lenta posible, y efectivamente está ocurriendo así, pero los números son evidentes y probablemente lo que vamos a tener a Chile en recesión a fines de este año y a principios del próximo. O sea, Chile va a entrar en lo que se denomina una recesión técnica, que son 2 trimestres con crecimiento negativo, y esto en medio, uno podría pensar, oye, pero ¿por qué no lo arreglamos esto? ¿Cómo lo podemos arreglar? Bueno, estos son fenómenos así como cuando uno maneja un transatlántico. O sea, el Titanic sabía que iba a chocar, podría haber sabido bastante antes que iba a chocar contra el iceberg. Aquí la economía tiene mucha inercia y por lo tanto la situación externa, ¿no es cierto?, con una contención política, con altos precios internacionales y con además peligros de recesión mundial, ese componente es bien relevante, pero nosotros internamente además tenemos otro componente muy potente. ¿Sí? El hecho de que tengamos un plebiscito en que básicamente, si bien las dos alternativas tienden a converger en que ninguna de las dos son tan buenas, digamos, y que van a haber cambios, entonces esto le agrega otro componente de incertidumbre adicional. Es decir, oye, bueno, yo les pregunto, o sea, aquí ni Mandrake el mago podría decir qué constitución vamos a tener en Chile en 3 años más. Nadie. O sea, yo creo que nadie sabe lo que va a ocurrir el 4 de septiembre en este minuto. Pero mira, hay una tendencia que es relativamente clara, las encuestas muestran una tendencia, y salvo que alguien saque un conejo de un sombrero, pareciera que aquí vamos a... O sea, y me refiero al conejo del sombrero, que fíjate que un conejo podría ser justamente que el oficialismo diga que va a cambiar el proyecto constitucional que hizo la Asamblea, la Convención Constituyente.
O sea, ese podría ser un conejo y por lo tanto nuevamente tendríamos una constitución distinta de la que nos está ofreciendo la Convención Constituyente. ¿Ah? Hay mucha tensión política en eso, pero esto se va a dilucidar todo entre del próximo mes. Entonces todo este panorama se manifiesta en otra cosa que es tan importante como el IMASEC, fíjate, que también sale ahí, pero que es menos noticia, que son los índices de confianza empresarial. Los índices de confianza empresarial hoy día están en los niveles más bajos de la historia casi. ¿Ah? Y porque justamente le preguntan a los empresarios, bueno, ¿y usted cómo ve el futuro? Y la mayoría, si uno ve, hay un panel de la Universidad del Desarrollo y el propio Banco Central emite cifras, están todos los rubros en el área. Este es un índice que es como, no es un término absoluto, sino que es un relativo frente a 50 puntos. 50 puntos es usted neutral. Yo tengo una posición neutral, la cosa ni me va a mejorar ni me va a bajar. Y yo te voy a contar los últimos números que da, por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central dice, el comercio está en 40, la construcción está en 25. Todos habremos conversado con algún amigo que tiene una constructora, o esto de que, mira, ya no me alcanza para comprarme la casa. Bueno, el índice de confianza en la construcción está por el suelo. Y qué En minería, preocupante ahí, Javier, porque se supone que el rubro de la construcción es una especie como de termómetro de cómo va la economía. Siempre se habla de ese tema. mira, es terrible. Yo he conversado con mucha gente que está en el rubro de la construcción y las proyecciones que hay sobre la base del encarecimiento de los costos de construcción, el encarecimiento del crédito y la situación económica en general, es que la demanda de bienes inmobiliarios va a bajar sustancialmente. ¿Ah? Pero, ¿y ahí cómo se sale, Javier, de este? Porque en el fondo siento que entramos en una rueda en donde llegamos al mismo punto y Sí, ahí vamos. mira, ¿Cómo se sale de esto? yo Porque en el fondo, particularmente creo que hay dos cosas, como dice uno, las cosas que uno puede manejar y las cosas que uno no puede manejar. ¿Ah? Las cosas que uno puede manejar, uno es un lindo espectador. ¿Ah? O sea, y va a ser difícil, a ver, por eso yo quiero esto plantearlo en una escala digamos, de las situaciones mundiales donde probablemente los chilenos, como grupo, como sociedad, no tenemos mucho que hacer. No va a tener nada que hacer en Ucrania, ¿no es cierto? Ni ahora en los problemas que hay en Taiwán, que también van a generar tensión. Ahí los chilenos somos espectadores. Después los chilenos tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo internamente de cómo podemos avanzar en un país desarrollado. Y ahí se ven que las cosas no están muy bien tampoco. ¿Ah? Porque hay pareciera dos visiones que están bien polarizadas, digamos. Y la pregunta, claro, es uno cómo sale de esto. Yo creo que aquí la política es la que tiene que hacer su pega. O sea, yo creo que lo que va a pasar el 4 de septiembre va a ser nuevamente una oportunidad para que los políticos se pongan de acuerdo y sean capaces de mostrarnos un camino relativamente acordado. ¿Ah? Así como todos acordaron, ¿no es cierto? O sea, en realidad los extremos quedaron fuera, pero todos acordaron a iniciar un proceso constituyente. Yo creo que ahora hay una oportunidad de generar un consenso nacional posterior a esto, para que los chilenos podamos solucionar esta visión tan distinta que tenemos de hacer las cosas, que genera estos niveles de desconfianza gigantes. Y esto, mira, ayer escuchaba al subsecretario Grau, que me pareció bastante razonable en lo que él planteaba. Decía, mire, nosotros no sacamos nada con tratar de capear esta crisis. O sea, podemos hacer lo que sea por capear, digamos, en el fondo con bonos, con ayuda a las familias, con algunos incentivos. Pero él dio la clave, para mi gusto, dijo, mire, si nosotros no logramos sostener las tasas de inversión en Chile, estamos sonados. Lo dijo el ministro Grau, el subsecretario Grau, en una remisión desde el Congreso. Y yo le encuentro toda la razón. Si la pregunta es que yo le haría al ministro Grau y le diría, oiga, subsecretario Grau, bueno, ¿cuáles son las condiciones que usted está dando para que ¿no es cierto?, los inversionistas efectúen este acto de confianza? ¿Ah? Porque, ¿no es cierto?, si bien una reforma tributaria, ¿no es cierto?, si las reglas para los mineros están tambaleando, ¿no es cierto?,
Bueno, la pregunta que yo le haría al subsecretario, bueno, ¿y usted desde el gobierno está dando estas señales para la inversión? Entonces, a mí me parece que si veo los datos de confianza empresarial, me parece que no. ¿Ah? Entonces, creo que ahí es donde hay que sentarse a la mesa. La SOFOFA puso un documento arriba de la mesa este fin de semana, hablando de algunos puntos sobre los cuales son básicos. Entonces, yo creo que ahí hay un segundo aspecto que ya depende de los chilenos, no depende de los extranjeros, depende de los chilenos. Y creo que hay un tercer punto que es el de las finanzas personales, digamos. Es lo que cada empresario hace en su propia empresa, lo que hacen las familias, en cada una de sus familias, y ahí yo lo que he estado viendo es que todos se están llamando, o sea, estas son conversaciones privadas, por supuesto, en las que todos nos llamamos a la responsabilidad del gasto, a prepararse porque viene un tiempo difícil. Si usted puede ahorrar, ahorre, no caer en la tentación del suntuario. Las empresas en general van a sufrir porque las ventas no van a crecer y por lo tanto hay que cuidar los costos fijos. ¿Te fijas? Pero el escenario que se viene para el año 2023 va a ser un año malo. Va a ser un año malo para Chile. Probablemente Chile el año 2023 no va a crecer, digamos. Y eso tiene toda una serie de consecuencias. Me parece que por en el lado fiscal, porque uno puede hacer proyecciones aumentando recaudaciones, puede hacer proyecciones pensando que los recursos para los derechos sociales van a estar, y lo muy probable es que nos tengamos que enfrentar a una realidad en que tal como este año aumentó mucho la recaudación y fue una nueva buena noticia para Chile, probablemente en los próximos años va a haber poco holgura para hacer mucho más gasto fiscal. Entonces, a ver, como dicen algunos, aquí viene la época de apretarse el cinturón. Eso va a ocurrir, querámonos o no lo queramos, pero los chilenos creo que tenemos una oportunidad de aminorar esto, que si hay un buen acuerdo político posterior al 4 de septiembre, se abre un camino al descarte de cierto grado de inestabilidad o de no tener reglas claras. Creo que es factible superar esta crisis de una manera un poco más llevadera. Chile tiene las condiciones, es un país abierto al mundo, en que tiene muchas cosas que ofrecer, tenemos nuestras riquezas que son apreciadas en todo el mundo y por lo tanto, y tenemos una economía que es mucho más grande que la que hemos vivido en otras crisis. Entonces, pero esto depende mucho de la política, digamos. Yo creo que la política aquí es un tema clave, de manera que se pueda revertir este proceso en que básicamente está cayendo la empresa, digamos, de una desconfianza tremendo, y que se manifiesta a través de números que son levantados de una serie de datos igualmente llevados desde hace mucho tiempo. Ahora, muy cortito también porque el tiempo nos está pillando. Me imagino también que es importante ir tomando definiciones porque independientemente de este proceso en donde ha pasado todo, que es el proceso constituyente, después del 4 de septiembre igual sigue la vida y sigue el gobierno con sus decisiones, con sus definiciones. Eso es paralelo. Hoy día pareciera que no es paralelo, pero es paralelo. ¿Estamos a tiempo de ir tomando esas medidas? ¿Es momento de ir separando un poco más las aguas, Javier? Estoy totalmente de acuerdo en que el mundo no se termina el 4 de septiembre, y todo lo Exacto, hay contrario. que seguir viviendo, hay que terminar 2022. O sea, y creo que el 5 de septiembre es más importante que el 4, porque ya sabemos que el resultado de este plebiscito va a ser apretado, y por lo tanto, si de alguna manera, y pueden haber algunos políticos que no están de acuerdo, que aquel que gana por un voto o por poco, o sea, fallamos en construir un acuerdo político de largo plazo que una a los chilenos, eso es evidente. Y por lo tanto, creo que la política tiene mucho que hacer el 5 de septiembre. Tiene que pensar en buscar un acuerdo que haga ciertas modificaciones sobre el texto propuesto o sobre la constitución actual, en que realmente logre una mayoría clara, porque si no, nosotros vamos a seguir como un país dividido, con victorias pírricas en el Congreso, con muchas dificultades para gobernar,
el gobierno del presidente Boric no tiene mayoría en el Senado y por lo tanto le va a ser extremadamente difícil sacar las reformas que pretende y que todos estamos de acuerdo. Si esto, por ejemplo, que la reforma de pensiones todavía está esperando, esto es una vergüenza. La reforma a la salud, con la ISAPRES colgando ahí, ¿no es cierto?, de un hilo, esto es una vergüenza. Y esto es responsabilidad de los políticos. Los políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para modificar estos sistemas, para hacerles ajustes, porque yo digo que aquí las refundaciones no sirven. Aquí lo que hay que hacer es como cuando uno tiene un auto y hay una parte que no funciona del auto, bueno, uno va y le cambia la batería, no cambia el auto. ¿Ah? Entonces, pero ese trabajo se transformó en una lucha pírrica permanente entre un sector y otro, en que no se han permitido, ¿no es cierto?, hacer las modificaciones que todos sabíamos que hay que hacer. Aumentar las cotizaciones, ¿no es cierto?, y generar más transparencia en el mercado de la ISAPRE para que podamos elegir planes como corresponde. ¿Te fijas? O sea, estas son cosas que el mismo Fondo Nacional de Salud, que lo propuso el ministro Mañalich, ¿te fijas? Son todas tareas que se estancaron en el Parlamento. ¿Por qué? Por no darle ventaja al gobierno que está gobernando. Y eso tiene que terminar, porque Chile creció bien y se desarrolló bien, y salimos de ser un país rasca y pobre a ser el mejor país de Latinoamérica con, ¿no es cierto?, con políticos que se ponían de acuerdo. Javier Álvarez, nuestro columnista de cada martes, cada 15 días, lo tenemos comentando la actualidad política, económica también, que por supuesto son temas que se están entrecruzando cada vez más y que por supuesto van definiendo los futuros de nuestro país. Javier, gracias por acompañarnos este martes. No, muchas gracias a usted y como siempre es un placer compartir una conversación matinal. Adiós Leti, adiós Ángela y Fabián, un saludo para ustedes como siempre. Que esté muy bien. Listo, nos vemos, chao. Ahí lo tenemos, que tengas buen día. Javier Gracias. Álvarez, nuestro columnista. Recuerden que cada 15 días está comentando ahí, por supuesto, la actualidad de semanas que se vienen muy intensas desde lo político y también de lo económico. Así es. Nosotros ya llegamos al final de nuestro programa de este día martes 2 de agosto. Esperamos que hayan quedado totalmente informados y, por supuesto, les dejamos la invitación hecha para que nos reencontremos mañana, como siempre, desde las 7 de la mañana. Sí, sigan en la compañía de Radio El Conquistador Concepción. José Pepo Sepúlveda ya está listo para hacer el Mañana de Noticias y a las 15 horas María José Llodera con Pasado Meridiano. Nos vemos. Chao, chao. Mesa de Noticias, un programa de información, entrevistas y análisis con mirada regional. Fue una invitación de CAME ERP, el ERP de las pymes. Más información en came.cl, CAME con K. Petronas, el lubricante más poderoso del planeta. Adquiéralo en los mejores lubricentros del país. Creavalorconsultora.cl. Apoyamos a empresas en todo el territorio nacional. En invierno y en verano, climatiza tu hogar con Clark. Los que saben de aire recomiendan Clark. Clarkaire.cl. Entel, tus posibilidades son infinitas. Softland, innovando juntos. Visítanos en softland.cl. Río San, distribuidor oficial Goodyear para la región. Programas de posgrados de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Colegio privado Preston School, admisión 2023. Quick Vision, una óptica diferente, líder en brindar servicios ópticos de excelencia. Y Clínica Bio Bio, estamos aquí dedicados a tu salud.